Hola a todos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes una palabra, una enseñanza bíblica de parte de nuestro Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Oseas, capítulo 12, el versículo 13, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Hoy le quiero enseñar un tema, en materia profética. Le quiero enseñar, he estado pensando, meditando mucho en una palabra hebrea que denota mucho el carácter de Dios, un aspecto del carácter de Dios. Y esa palabra hebrea se llama shamar, y es una raíz hebrea antigua que shamar significa protección, protector, guardador, cuidador, y es un aspecto del carácter de Dios. Pero antes de entrar a la unción shamar o a lo que significa la palabra, quiero darle una base primeramente, porque Oseas dice que por un profeta Dios guardó a Israel. Primero vamos a definir profecía, profetas, profetiza. ¿Ok? Vamos a definirlo de esa manera. Yo aquí tengo mi escrito. Mire, profecía, si usted tiene como anotar, profecía viene de la palabra hebrea nava, que significa inspiración divina. Profeta viene de la palabra hebrea naviv, y significa hombre inspirado por Dios. Profetiza significa neviá y significa mujer inspirada, poetisa o esposa de profeta. Estas son las definiciones de la raíz hebrea. La palabra griega para profeta es la palabra profetes, y básicamente los griegos consideraban que profetes o profetas, de esta manera, era un proclamador. Pero la palabra profetes está dividida en tres partes, o mejor dicho, en dos partes. Profetes, así. Profetes. Pro significa antes o delante de, y fetes significa decir. Lo que da a entender es que para los griegos un profeta es alguien que se adelanta a los acontecimientos, o es alguien que predice el futuro. Básicamente, según la palabra de Dios, el profeta no solamente se antepone al futuro, también tiene otras funciones, ¿no es verdad? No solamente es el que habla del futuro. Por ejemplo, un proclamador del futuro, esa palabra profetes en griego, como proclamador del futuro, tú lo vas a ver sobre Adán. Adán recibe una profecía futurista diciendo que su simiente herirá la simiente de la serpiente. Más adelante, las generaciones de Adán, como Enoc, se lo conoce en la Biblia como un profeta futurista. Es un proclamador del futuro, el que predijo el diluvio, y aparece no solamente prediciendo el diluvio, parece que predice el fin de todas las cosas también. El libro de Judas lo dice. Aparece también Lamec y Noé, que desempeñaron papeles como profetes, proclamadores del futuro. Pero Abraham también es considerado como un profeta. Sin embargo, Abraham no aplica la palabra profetes, aplica la palabra navá, que es inspiración, o naví, que es hombre inspirado. Ya usted lo ve a Abraham, que Abraham, cuando recibe la palabra por inspiración divina de que él iba a ser heredero de la promesa, no es público, no es famoso. Su llamado profético prácticamente es personal, familiar, privado. Entonces vemos la conjugación de los dos tipos de palabras, tanto del hebreo como del griego. ¿A dónde lo voy a llevar? En Moisés, el término profeta se relaciona como una boca. Aarón será tu profeta, cuando Moisés le dice que él no sabe hablar. Entonces Dios lo relaciona al profeta también como una boca. Y hay otro término también usado en las escrituras llamado los hijos de los profetas. ¿Ha escuchado ese término? Bueno, ese término está en Reyes, ese término está en los libros de Samuel. Entonces, la palabra hebrea para hijos de los profetas es la palabra bené, y significa pertenencia a un gremio o sociedad. Pertenencia a un gremio o sociedad. Esto usted lo va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 2, como los hijos de los profetas que habían en Betel. Había un grupo de profetas en Betel, un grupo de profetas en Gilgal y un grupo de profetas en Jericó. Habían compañías, habían grupos, habían gremios, sociedades, y estos se denominaban así, bené,
Benec, eran gremios, no eran simplemente hijos naturales de los profetas, no, eran asociados. Segunda de Samuel capítulo 19, Samuel tenía una compañía de profetas. Segunda de Reyes capítulo 6, Eliseo también presidía de un grupo al que se le denominaba Benec o hijos de los profetas. Entonces, note estos puntos fundamentales. Los hijos de los profetas eran personas que tenían un llamado o vocación a ese ministerio o a esa asignación profética. Si no es estudiantes del llamado, eran profetas asociados que se juntaban, se unían bajo un liderazgo, reconocían a un profeta padre como líder de ellos y ahí se alineaban. Y de ahí, de esa compañía, salían a hacer las respectivas misiones que ellos tenían, las respectivas misiones a las que Dios les enviaba. Dios le decía al profeta maestro, profeta líder o profeta padre, hacer una misión, y el profeta enviaba a uno de los Benec, hijos de los profetas, de los que pertenecían a ese gremio o a esa compañía. Muy bien, tomando esto en cuenta, entonces vamos a definir lo que es la palabra shamar. La palabra shamar es una palabra hebrea antigua que significa una cobertura con espinas. Esta palabra significa guardar, proteger, vigilar. Aparece por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando se le da a Adán la comisión y le dicen a Adán, lo toman a Adán del huerto, de la tierra, y lo ponen en el huerto para que lo labrase y shamar, lo guardase. Shamar, guardar. Entonces, la primera asignación que aparece esta palabra es con Adán. La segunda vez que se menciona esta palabra es en Génesis capítulo 4, versículo 9, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le dice, ¿acaso yo soy un shamar de mi hermano? ¿Acaso soy un guarda, un protector de mi hermano? Shamar es una unción profética. Shamar es un manto profético. Shamar es una unción muy especial, muy particular. En el libro de Isaías dice, oh querubín protector. Aparece la palabra shamar, protector, porque era un protector. El diablo, o el Satanás, o Luzbel, antes de ser diablo, tenía en su cuerpo una coraza muy impenetrable. Su cuerpo, su cobertura, estaba llena de piedras preciosas y era impenetrable. Y ahí la raíz del orgullo de su caída. Por cuanto él se creía impenetrable, no fue sabio. No entendió que a veces la caída no viene de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Entonces Pablo entiende esto y lo revela a la iglesia. El que cree estar firme, mire que no caiga. Proverbio dice, nadie sea sabio en su propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal. Romanos capítulo 12 dice, nadie tenga un concepto o una estima más alta de sí mismo que la deba de tener, sino piensen sin cordura, considerándose los unos a los otros. Ahí está el problema del diablo. Ese fue el problema de Satanás. Él pensaba que la caída de él no venía de afuera hacia adentro, y la caída de él fue interna. Por eso dice el texto sagrado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, esta es una unción especial, la unción shamar, es una unción especial, y Satanás odia las personas sobre quienes Dios deposita esa unción. No todos la tienen, odia. Entendiendo que shamar es una unción especial, yo le llamo a esto un manto profético. Un manto profético, un aspecto importante que beneficia enormemente a la iglesia del Señor. Shamar no vuelve a nadie profeta. Shamar no constituye a nadie profeta, pero sí el que lo recibe una investidura profética, un espíritu profético, una influencia profética, un manto profético. Manto profético es caminar recibiendo inspiración divina, es caminar adelantado en el tiempo. Cuando usted tiene un manto profético, usted tiene el entendimiento abierto, afinado hacia lo que el Espíritu está haciendo y va a hacer en el futuro. No lo vuelve profeta, lo vuelve entendido en los tiempos. Eso usted tiene que entenderlo y conocerlo. El manto profético es
la persona que porta un manto profético tiene los ojos espirituales abiertos y tiene los oídos espirituales abiertos. ¿Ok? La persona que porta un manto profético tiene la habilidad, un manto profético, es decir, es tener la habilidad de ver algo nuevo, es tener una expectativa constante de ver a Dios haciendo cosas nuevas. El manto profético, las personas que tienen un manto profético nunca son repetitivas, nunca repiten oraciones, las mismas oraciones de siempre, nunca repiten los mismos errores, siempre están aprendiendo algo nuevo, siempre están buscando algo nuevo. Esa es la característica del manto profético. Están orando por cosas nuevas, nuevas personas, nuevas peticiones, nuevas necesidades. El manto profético, cuando alguien lo recibe una pasión sobrenatural por ver a Dios hacer algo nuevo. Es una expectativa que uno tiene aquí adentro en su interior de creer y esperar algo nuevo de parte de Dios. Una nueva unción, una nueva gracia, nuevas misericordias cada mañana, nuevas bendiciones, nuevas fuentes de ingreso, nuevas provisiones, nuevos contactos, nuevas relaciones, nuevas puertas abiertas. Siempre está pensando en cosas nuevas, nuevos milagros, nuevos accesos. Toda persona que tiene un manto profético siempre está buscando algo nuevo. Entonces, urge que el manto profético sea impartido en las iglesias, sea impartido por los profetas. Toda iglesia tiene un profeta, toda iglesia tiene profetas. Y hay mantos que tienen que ser tomados. Recuerda a Elías, cuando Elías le lanzó el manto a Eliseo, hubo un cambio, hubo una determinación, hubo un antes y un después. Cuando el manto profético está activo en una congregación, la congregación no está claudicando entre doble pensamiento. Siempre hay determinación, siempre hay decisiones claras que se toman, siempre hay un deseo y un anhelo de ver cosas nuevas por conseguir de parte de Dios. Entonces, hay 6 cosas que mantienen a una iglesia protegida contra todo ataque del diablo. 6 cosas. Tomen nota de esto. Número 1, la intercesión profética. Número 2, la adoración profética. Número 3, el discernimiento profético. Número 4, la alabanza profética. Número 5, la predicación profética. Y número 6, la enseñanza profética. 6 cosas. Alabanza, adoración, discernimiento profético, intercesión profética, predicación profética y enseñanza profética. Esto que estoy dando en este momento es una enseñanza profética. Esto solo lo va a entender la gente que tiene su discernimiento ejercitado, que ya no son niños fluctuantes. El que es niño fluctuante no está entendiendo absolutamente nada de lo que estoy hablando. De hecho, va a tropezar con lo que estoy enseñando, porque no lo va a considerar relevante. Claro, lo que le estoy enseñando ahora es una doctrina sólida que sirve para activar, número 1, activar el espíritu profético en la congregación, en las iglesias. Y número 2, sirve para edificar a los que han recibido un llamado o vocación profética. Número 3, sirve para activar a todos los que tienen un llamado profético y por X motivo se sienten inactivos. Una persona que no ha alcanzado cierto grado de madurez espiritual tropieza fácilmente con este tipo de enseñanza. Por eso no se puede enseñar abiertamente al público. Bien, sigamos la enseñanza. Le hago una pregunta en este momento. ¿Se siente usted identificado con lo que estoy enseñando? ¿Se siente usted identificado con la unción profética? ¿Se siente identificado con la unción shamar, que es una unción especial? Si su respuesta es sí, entonces ahora tenemos que aprender a desarrollar y capacitar el shamar de Dios. O sea, esta área, esta unción profética de parte de Dios. Shamar significa proteger, cuidar y ser un vigilante. Montar guardia contra el ataque externo de influencias malignas hacia un rebaño, corazón, mente, nación o ciudad. Eso es un shamar, un protector de mente, corazón, iglesia, ciudades. Eso es un shamar. Dios está despertando esta unción dentro de la iglesia para traer una intercesión profética que coberture y que cubra no solamente individuos, sino corazones, mentes, familias, negocios, aún naciones enteras. Entonces, un vigilante profético no es un profeta. Un vigilante profético es un grupo de profetas, un equipo
que nos ponemos de acuerdo, sea en intercesión, sea en redes, nos ponemos de acuerdo con un solo fin: guardar, vigilar y proteger aquello que se nos ha sido asignado. Llámese personas, llámese iglesia, ministerio, casas, ciudades, lo que sea. Entonces, un vigilante profético no es un individuo, es un cuerpo, es un grupo de personas. Entonces, la palabra guardar significa varias cosas. Tome nota de lo que significa la palabra guardar. Significa proteger, significa vigilar, significa montar guardia, significa patrullar, significa asegurar, significa defender, significa escudar, albergar, analizar, cubrir, esconder, salvar, supervisar, mantener bajo vigilancia, estar alerta, etcétera, etcétera. Muchos sinónimos pueden salir de la palabra guardar. La unción shamar, o esta unción especial, te va a capacitar a ti para que tengas la habilidad sobrenatural de mantener vigilancia, lo que se te ha asignado. Avivamientos. Dios levanta gente con espíritu de shamar o con esta unción shamar para guardar los avivamientos en las iglesias locales, para que no se pierdan. Doctrina, para guardar la doctrina también. Ministerios, también para cubrir los ministerios. Finanzas de la iglesia, también. Dios levanta shamares para proteger las finanzas de la iglesia. Y así, me puedo ir de largo. Política del país, la niñez. Hoy más que nunca yo creo que Dios está levantando un equipo de intercesión para levantarse a favor de los niños, los tráfico de órganos, el femicidio, las enfermedades que existen ahora. Todo bíblicamente está orquestado, que vendrán cosas peores, vienen juicios, pero no para todos, sino para los que tienen la marca de la bestia, primeramente en su espíritu, han sido reprobados por Dios. Pero la Biblia dice que los justos no serán sorprendidos como ladrón en la noche. Así que hay justicia para el justo, y esta es la justicia de Dios. Entonces Dios levanta protectores para que protejan la justicia de Dios a favor de los justos, a favor de los creyentes, a favor de los que han creído y tienen la esperanza puesta en el Señor. ¿Okay? Entonces el manto profético shamar corresponde a un rol de guardián que atiende al rebaño que se le ha sido asignado. La acción de shamar es trabajar proféticamente, rodear a la iglesia con un cerco divino de protección, es sellar, es detectar, es discernir dónde se abrió una brecha en medio del cerco de protección a la congregación que se te ha sido asignada y taparla, cubrirla, para que el enemigo no tenga cómo volver a entrar ahí o no haya acceso por parte del enemigo. El Salmo 127, verso 1, le voy a buscar. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no llamar, si Jehová no guardare la casa, la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí vemos un texto donde sale la palabra llamar. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. La importancia, Dios envía esta unción especial de llamar. Si esta unción no está ahí vigente, es en vano la protección. Por eso, queridos intercesores que me están viendo ahora en este momento, vele, procure tener esta unción. Si no la tiene, búsquela, pídasela a Dios, porque si no es en vano el trabajo de intercesión que hacemos nosotros, porque ya llegó el momento de cruzar de la intercesión regular a la intercesión profética. La intercesión profética es violenta. La intercesión profética corta cabeza. Satanás odia a los intercesores proféticos. Por eso es a los que más trabas les pone en una congregación. Isaías 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, shamares. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Vemos en este texto bíblico la intención de Dios de poner shamares alrededor de Jerusalén. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, he puesto shamar. Dios está interesado en poner shamar, esta unción especial. Bueno, estaba interesado en Jerusalén, cuanto más en la iglesia, la novia del Cordero. Y un último texto, miren lo que dice Cantar de los Cantares, el capítulo 3,
el capítulo 3, el versículo 3 dice: me hallaron los guardas que rondan la ciudad, los llamaron. Y les dije: ¿habéis visto el que ama mi alma? Entonces, hay muchos textos más, pero por factor tiempo no los puedo seguir citando. Pero en estos 3 textos bíblicos podemos ver el uso de la palabra llamar y todo lo que ya le vengo dando un preámbulo de lo que significa para Dios y debe de significar para nosotros la iglesia. Entonces, los deberes de los vigilantes en la iglesia se llevan a cabo a través de la oración, la intercesión y peticiones a favor del pueblo. No pedimos a favor nuestro, pedimos a favor del pueblo. Sentimos la necesidad del pueblo, las necesidades de los ministros locales o translocales. Cada llamar tiene una carga por orar, por pedir por alguien más. Es una carga que uno lleva aquí adentro y no está tranquilo hasta que no ha orado por liberar esa carga, por alguien que lo necesita y cubrirlo. Y se hace cargo de eso, y no lo suelta. Entonces, la recompensa de ser llamado viene solo de Dios. No esperes que el hombre te dé las gracias por tu oración y tu intercesión. Por lo general, eso no pasa. Porque solamente Dios conoce lo que nosotros oramos. Pero la activación es para que usted haga la voluntad de Dios y esté alineado en las cosas del Señor. Entonces, mire, la guardia está formada por el equipo de oración, los intercesores especiales, visionarios y profetas subordinados. No puede estar en el equipo de llamar un profeta, un intercesor, un visionario insubordinado. Un tipo o una persona con parcialidad religiosa no puede estar en el equipo llamar porque está contaminado con espíritu religioso. El espíritu religioso contamina la intercesión porque es parcialista. Y para interceder uno debe de ser imparcial porque el Espíritu Santo es imparcial. Usted no sabe de quién Dios va a tener misericordia. Y los perjuicios que uno tiene en el corazón pueden detener la operación del Espíritu Santo. Entonces, a la intercesión se entra sin perjuicio. Segundo, se entra con una expectativa de tener arrepentimiento, es decir, continuo cambio de mentalidad. Si no, vamos a estorbar la obra del Espíritu. Y tercero, tiene que haber en nosotros ese espíritu de amor fraternal. Si el intercesor no puede estar enemistado con ningún hermano de la iglesia, con ningún ministro. No puede tener enemistad ni pleito con nadie, porque usted es intercesor. ¿Ok? Entonces está subordinado. Tampoco debe de ser buscar lo suyo propio. Siempre buscamos el bien de otro. Ese es el intercesor. Salmo 121, el versículo 4 al 8 se lo voy a leer para que... He aquí no se adormecerá ni dormirá el que llamar a Israel, el que guarda a Israel. Jehová es tu llamar, tu guardador. Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te llamar todo el día, Jehová te guardará todo el día. Él llamar tu alma, Él guardará tu alma. Jehová llamar tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Ahora, observe la cantidad de veces que usa la palabra llamar solo en estos 4 versículos bíblicos del Salmo 121, 4 al versículo 8. Entonces, Dios está interesado y su voluntad es establecer esta unción de guardar, proteger, cuidar, vigilar, mantener, salvar, de llamar en medio de su pueblo. La palabra llamar aquí en este texto bíblico identifica algo que rodea, anote, algo que rodea para contener y cuidar. ¿Cuidar qué? Cuidar de las personas, anote, cuidar de las personas que se unen a la iglesia, vienen a la iglesia, infiltradas, con un carácter herético. 1, 2, vienen rebeldes y caprichosos. 3, vienen a sembrar semillas de destrucción en la congregación. Entonces, el ojo del vigilante, del que tiene la unción llamar, el ojo profético, aparece, el profeta residente aparece ahí, identifica a estas personas y empieza a traer incomodidad, empieza a incomodar, empieza a molestar, empieza a incomodar el espíritu para que estas personas se sientan cohibidas en el rebaño y se alejen rápidamente
de ellos. Entonces, observe, el manto profético de Shammar actúa como algo que cubre y rodea y a la vez repele las obras del enemigo. En 1 Samuel capítulo 7, el versículo 13, y termino con este: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Esta es la historia de Samuel. Samuel, el profeta de Dios, solo que su presencia, la presencia de un profeta activo con esta unción, estaba dentro del pueblo, todo el territorio de Israel estaba coberturado y no podía entrar los filisteos. Dios no se lo permitía. Esto sucede cuando hay un profeta activo dentro de una iglesia, activo, con este tipo de unción. No va a permitir Dios que entre. Y si entran personas como las que les acabo de mencionar minutos anteriores, va a hacer que el espíritu de ellos se sientan cohibidos, se sientan incómodos, y no van a durar mucho tiempo. Amén. Muy bien. Esta es la primera parte de esta enseñanza. Si usted tiene alguna pregunta para hacerlo, me lo puede hacer abajo con los comentarios. Puede hacer preguntas para agregar a la enseñanza y yo le estaré contestando en los siguientes videos. Pero me gustaría saber de ti. Esta enseñanza que les estoy compartiendo en este momento es netamente activación profética. Quiero que usted se meta a la unción, que reciba la unción, el manto profético del carácter del Shammar, de cuidar, de guardar y proteger. La bendición te va a venir directamente del cielo, y la sociedad, los países, la tierra, las iglesias, las congregaciones necesitan protectores, y esos son los intercesores, esos son los profetas, esos son la gente que tienen un llamado, una vocación, esos son los hijos de los profetas. Así que muy bien, primera parte de este video, espero que te haya gustado y les envío muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Soy el profeta Iván Orlando y nos vemos en otro programa. Muchas bendiciones.